Si no es comprobado, no es limitado. Pero yo te pregunto, demuéstrame que la física tiene principio y fin. Ya bueno. La física lo hacen los físicos. Los físicos son hombres. Digo, en tanto Si tú me dices que la física lo hacen los físicos, entonces los físicos han creado pues el universo. No, la física lo hacen los físicos. No lo hace. Descubre, amigo. La ciencia descubre, no lo hace. No, la física es un modelo matemático de interpretación de la realidad. Pero eso es de la ciencia, es el producto de la ciencia. Bueno, usted está confundiendo física práctica con física teórica. La física teórica, en la física teórica no se descubre nada. En la física teórica se hacen extrapolaciones de hipótesis. Si tú descubres, es porque estás haciendo una experimentación científica. Claro, pero Y si tú solamente observas y hablas, eso es teoría. Exactamente. Entonces, estoy hablando yo de la ciencia y de los científicos. Sí, yo ¿Me también. hago entender? Entonces, si tú me dices que la física es limitada, entonces la ciencia ya no es limitada. Pero la física y la ciencia no son opuestas. Yo no te La estoy- física es ciencia. Pero yo no te estoy diciendo como que la física es ciencia, La física es ciencia. porque el hombre así lo decide, porque el ser humano así lo decide. Por ejemplo, lo que existió nunca fue naturaleza. Es el hombre, la ciencia, el que le pone naturaleza. Es el hombre el que le pone los colores. Es el hombre el que va fijando los puntos, ¿verdad? Bien, entonces, en ese sentido, si la física es limitada, la ciencia también será limitada. Sí, los dos son limitados. ¿Verdad? Limitados. Claro. Claro, es lo que Entonces dice. yo te pregunto, entonces ¿por qué el hombre va descubriendo y no termina de descubrir? Porque es experimentación científica. Por eso, sí, mira, Pero mira, eso no quiere decir que sea pero limitado. escúchame, mira, ve, existen bacterias, existen virus que la ciencia no desconoce. ¿Y por qué? Y conforme va descubriendo, va aportando a las ciencias sociales. Y hay enfermedades que la desconocemos. Pero si es limitada, ya la conocemos, pues. No, voy a explicar por qué. Voy a explicar claramente por qué. la Ahora yo física te es pregunto, limitada. demuéstrame por qué la física es limitada. Ya, lo voy a explicar por qué. Porque la física se basa justamente en hipótesis, teorías científicas. Pero cuando hace sus experimentaciones, va creando las teorías de acuerdo justamente a las hipótesis que han sido comprobadas no, y que la gracias a pregunta su es método. esta. Te estoy demostrando. No, te no, estoy que no me explicando. ¿Por qué limitada? No, mira, ve. Mira, es que no me entiendes. Si la física es limitada, tú me tienes que demostrar el fiquismo. Eso no. Pero, escúchame, si tú me dices que la física es limitada, me estás hablando ya de un principio y de un fin. Por lo tanto, tú has descubierto el fiquismo. Entonces, explícame el fiquismo. ¿Qué es el fiquismo? Mira, era metafísica. Y tú me has dicho que la física es limitada, ¿verdad? Si la física es limitada, se supone que ya existe lo ilimitado. O sea, ya existe el fiquismo. Porque yo veo que la física termina acá. ¿Qué encuentro después de lo que termina acá? Encuentro lo fijo. ¿Verdad? Encuentro lo perfecto. Eso quiero que me demuestres. Bueno, voy a explicar bien en qué sentido la física es limitada porque se me ha cortado. Cuando uno hace física y hace experimentación física, salen teorías físicas, ¿cierto? Y en el terreno de Albert Einstein, que usted estaba hablando, en el terreno de Albert Einstein, se encontraron manifestaciones y leyes físicas en lo macroscópico. Y esas leyes son la abstracción de la realidad desde el punto de vista de Albert Einstein. Pero desde el punto de Niels Bohr, igual de James Chadwick, igual de Paul Dirac, igual de Rutherford, estos físicos encontraron leyes físicas de la física cuántica, que es lo que se estaba hablando antes. Ahí está lo limitado de la física. La física de Albert Einstein, no, pero para que me entiendan, que explicaba la realidad de leyes, se contradecía con la física de otros científicos. Hay una limitación porque no se comprende entre las leyes físicas. Es la limitación de ser humano de entendimiento. No me hables de la física. Vamos a hablar. Porque tú me has dicho que la física ya es limitada. O sea, esta es la física. Ahora, háblame de acá para acá. Háblame de eso. Háblame de la perfección. Háblame del fiquismo. Pero estamos hablando de la física. Amigo, es que tú me has dicho que ya la física tiene un límite. Entonces se supone que tú sabes
¿Qué hay después de ese límite? Porque por gusto no me vas a limitar la física, es porque sabes. Entonces yo te pregunto, ya, la física tiene un límite, ahora demuéstrame, ¿qué hay después de ese límite? Mira, la física tiene límite. El límite es la química. El límite de la química es la biología. El límite de la biología es la psicología. El límite de la psicología es la sociología. La física no se puede meter en terreno químico. La química limita a la física para que no explique la química. La química limita a la física para que no explique la química. Es que no, tú me estás dando la razón a mí. No, yo estoy diciendo que es limitada. Ah, ¿usted cree que también es limitada? No, tú me estás dando la razón a mí. Yo digo que es limitada. Yo puedo hablar de la física. Eso es un límite. Porque la física es ilimitada, para mí. Pero tú me has dicho que la física es limitada. Tiene o límites. sea, por eso pues, me estás diciendo que cuando hay un límite de la física, ya me tienes que hablar ahora de la metafísica. De eso hablo. Yo no soy metafísica. Entonces, La metafísica no explica nada. Entonces Estamos no hablando de me física. digas que la física es limitada. Sí, es limitada. Dime, escúchame, sí. Si yo quiero dar un diagnóstico dime que psicológico, la no ciencia, puedo hacer física. Ay, ay, ay. Ya, sigue. Dime que la ciencia es limitada, pero no me digas que la física es ilimitada. La ciencia es limitada. Ahí sí te acepto. Pero la física no es limitada. Porque ¿qué entendemos por física? Entendemos todo lo que existe. En otras palabras, estamos hablando de la naturaleza. La física no es todo lo que existe. La física es el descubrimiento a partir del método científico. ¿Y qué descubre el hombre? Efectos, sustancias, El energía. hombre descubre cuántica. lo que existe en la naturaleza. ¿Verdad? Aparte también, Y el hombre, interacción con- conforme va descubriendo, sigue aportando. Y la ciencia dice que la naturaleza es ilimitada, porque no ha llegado a un finito. Tiene límites. ¿Ah? La naturaleza tiene un límite. El universo es limitado. Amigo, hablar del universo es natural o no es natural. Todo lo que hablemos de nosotros, de Amigo, lo que te existe, pregunto. es natural. Todo es Ya, natural. bien, entonces pues, la naturaleza es ilimitada. Limitada. Ilimitada. El universo tiene Entonces límite. ya hago la pregunta. Si la naturaleza es limitada, entonces háblame. ¿Qué hay después de limitado? ¿Qué hay? No se puede hablar, solo se puede hablar de lo que se conoce. Bien, pero ¿para qué me dices entonces que la naturaleza es limitada? ¿Para qué? Yo te pido que me expliques, porque tú lo has dicho, yo no. Para mí la naturaleza no es limitada. Porque si es limitada, ya le estuvieran dando la razón al fijismo, a la perfección. ¿Por qué? Porque la naturaleza está en cambio en movimiento. Estoy diciendo que la naturaleza es limitada, no tiene nada que ver eso con perfección. No entiendo por qué Es que mira, ve, cuando encontremos un límite, ¿qué encontramos después? Cuando tú encuentras un límite, ¿qué encuentras después? no se puede hablar de lo que no se encuentra. Todavía no Pero se entonces, encuentra. ¿para qué me hablas del límite? Pues sí, ¿para qué? Si no lo encuentras. Vamos a hablar un poco de topografía. Cuando uno habla del universo, Topografía. cuando uno habla del universo, encuentra los límites del universo porque el universo tiene una forma euclidial. amigo. La forma euclidial determina el límite del universo. O sea, los científicos saben el límite del universo, no es ilimitado ni infinito, Mira. porque tienen los límites de las Ese- fuerzas cósmicas que están dentro de él, Ese se puede cuerpo, entender. ese cuerpo que tú dices que tiene límites es una teoría. En la práctica, nada está separado de nada. El universo es un compacto infinito que evoluciona en función de sus propias leyes, que la ciencia los ha descubierto. O sea, sí. Eso es cierto, pero de ahí a decir que no tiene... Mira, por ejemplo, la física, primero, la física se sostiene en la matemática. No hay física sin matemática, y la matemática también es limitada, es imperfecta. Bien, yo te pregunto, La- ¿las ciencias la formales matemática es- se somete a la física o la física se somete a las ciencias formales? Las ciencias formales están separadas en tres, biología, química y química y física. Las ciencias formales no están interrelacionadas. ¿Se someten a la física o la física se somete a las ciencias formales? No, las ciencias formales son tres, física, química y biología. No pueden mezclar. La física son ciencias naturales. En las ciencias formales están las matemáticas. Mira, en las ciencias formales se dividen en dos campos. En ciencias matemáticas y en ciencias lógicas. Entonces, las ciencias sociales se dividen en dos campos. En ciencias naturales, ahí viene lo que dices tú, en la ciencia física. Pero ¿no? el sustento Y de la- lo fáctico que yo he hablado es lo formal. No puede haber fáctico sin Es que- formal. No es puede que haber la- física sin Es que matemáticas. las ciencias fácticas tienen dos campos. Yo tengo ahí. Las ciencias fácticas se dividen en dos campos. En ciencias naturales y en ciencias sociales. Y las ciencias formales en ciencias lógicas y matemáticas. Entonces,
¿Por qué te digo que la matemática está sometido a la física? ¿Por qué? Porque no existe la exactitud. Yo te puedo decir 2 más 2 son 4, en la teoría es exacto, pero cuando yo lo compruebo con cuerpos ya no es exacto, porque el metro no mide un metro, porque el metro está sometido al cambio del movimiento, son aproximados, igual las pesas. Así es. No, el metro sí es exacto. En el sentido de ¿Exacto? que sí es exacto. Lo puedo demostrar. Oye, entonces demuéstrame que un metro no tiene cambio de movimiento, Metro que no tenga cambio de movimiento. el metro, no, el metro está valorizado No, demuéstrame, por ejemplo, en la velocidad de la luz. demuéstrame El metro está valorizado en la velocidad. que el metro. Es 299.000 kilómetros. Sí, por eso te digo, esa es la teoría. En la práctica lo representa con cuerpos, ¿verdad? Un cuerpo de 1 metro no es exacto, son aproximados. No, sí, sí, sí. No es entonces para ti existe el fijismo entonces. No, ¿Cómo me puedes decir, mira, ve, cómo me puedes decir que esto, que el ancho o el largo es exacto? Si esto está en cambio de movimiento. Sí, es exacto. O sea, podemos. Mira, Pero lo voy a demostrar. Por ejemplo, yo pongo mi mano aquí, ¿ya? O pongo mi mano aquí. Si esto pasa el metro, es exacto. Porque ya mide 1 metro. Lo demás son mediciones en centímetros. Eso no es metro. Ahora Eso son demuéstrame centímetros. que el metro O sea, es exacto. Si yo pongo mi mano. La madera, Mire, el yo estoy plástico. haciendo ejemplos. Por eso. Pero Jaime, para que se entienda. Por eso, para si que yo pongo mi entienda. mano a 1 metro, Ya. 80, Ya. y si me pregunta, ¿hay exactamente 1 metro ahí? Sí, porque contenido está el metro dentro de mi medida. Bien. No hay 2 metros. Bien. Por lo tanto, el metro medido es exacto. Ya. Si usted quiere confundir y No, no, decir no. que hay centímetros, es otra cosa. No, demuéstrame que ese metro en la práctica es fijo o es exacto. Yo lo demostré. Cuando uno mide, Demuéstrame que esto es exacto. no tengo regla, podemos medirlo. ¿La regla es exacta? Sí, es- Ay, ay, ay. Todo está en cambio de movimiento. Todo cuerpo en el mundo, en el universo, orgánico o inorgánico, está en cambio de movimiento. No hay algo que sea fijo, no hay. Por ejemplo, la velocidad de la luz, que es 299.000 kilómetros por segundo, ¿Sí? es fija y nunca cambia. Bien. Espera, pero de la velocidad de la luz Mira lo que me has dicho. sacan la distancia del metro. Mira, ve. Desde la velocidad de la luz sacan la distancia del metro. Si la Es velocidad de la perfecta, luz, distancia del metro es perfecta. si la velocidad de la luz es exacta, ¿podemos hablar de velocidad? Sí. Pero- Una cosa es aceleración y otra cosa es velocidad. Mira, Velocidad es algo continuo. sí, Cuando mira, cambias, mira, eso es aceleración. Mira, ve. Los grandes científicos han descubierto hasta el quarks. Las partículas. Ya, mencióname cuáles son Y los 6 todas, quarks. Los 6. y todas, Los 6 quarks, ¿cuáles son? escúchame, mira, Ya, ¿cuáles son y los seis? todas hasta ahora, lo dicen yo estoy hablando de lo que dicen los científicos, hasta ahora, si hubieran encontrado el fijismo, oiga, entonces estaríamos hablando de Dios, estaríamos hablando de la sirena, estaríamos hablando de todo lo que el hombre cree, de todo. Pero yo te pregunto, hablar de Dios, hablar de lo que tú quieras, ¿eso es teoría o es práctica? ¿Hablar de Dios? Sí, Hablar de Dios no tiene ningún sentido. no, te pregunto si lo que uno habla y piensa es teoría o es práctica. Teoría, pero que no es científica. No, mira amigo, mira joven, todo lo que el hombre piensa y habla, para que sea científico, tiene que pasar por un método inductivo. Por eso no es científico. Ya, Eso es lo que he dicho. por eso. Y para que pase por un método inductivo, primero, ¿qué tienes que hacer? Observar, Observación. observar. Y yo te pregunto, lo que sientes, ¿verdad? ¿Podrás observar? Se percibe. ¿Tú por qué te abrigas? El frío. ¿Por qué? Frío. Ah, Porque soy un ya, ser sintiente. ya. Y el frío, ¿qué cosas son átomos, ¿verdad? De agua, ¿verdad? Esto. Tú agarras, mírame, tú agarras una bolsa, lo llenas de aire, lo pones al freezer a 0 grados centígrados. Al siguiente día, encuentras ¿qué? Un trozo de hielo. Ese trozo de hielo lo colocas en una alta temperatura. ¿En qué lo transformas? En agua. Y sigue hirviendo y eso se evapora. Igual, está acá. Claro, en realidad pero hay un pequeño error. Hay un pequeño error. O sea, no todo lo que se congela es agua. O sea, todos los elementos de la tabla periódica química, que son 118 aproximadamente, tienen los estados de fusión, Es cierto eso, no se discute, pero te estoy demostrando que todo es materia, que no existe un cuerpo insignificante que no tenga cambio de movimiento, todo está en transformación. Ahora ¿Qué lo, es la materia? A ver, explíqueme. mira, ¿Qué es?
Cuando Todo el hablamos, universo material. sí, pero cuando hablamos de materia, estamos hablando de materia orgánica e inorgánica. ¿Qué es materia? No sus variaciones, sino Por qué eso, es. pues, compañero, es materia todo lo que tú puedes pasar por un método inductivo científico. Ah, Si lo tú- que no puedo pasar por un método inductivo científico no es materia. Y lo que no es materia no existe. Lo inmaterial no existe. Claro, pues. Pues te digo, orgánico e inorgánico. Ya, Y a la- ver, las fuerzas, por ejemplo, el electromagnetismo, la energía gravitatoria, Ya. la energía nuclear fuerte, la energía nuclear débil, Ya. no son materia. Son materia. No, no son materia. déjalo. Mira, Son fuerzas. Todos los fenómenos son materia. sí, pero esas fuerzas se someten a la física o la física se somete a esas fuerzas. La física encuentra esas fuerzas y se somete a las leyes. No, Son leyes. mira, esas fuerzas que tú has mencionado, ¿se someten a la física o la física se somete a esas fuerzas? La física, como una metodología científica, se somete a lo que va encontrando en la realidad de la naturaleza. Ella es sometida a la experimentación. Pero la física tiene sus propias leyes. Dime, lo que tú has planteado, ¿se someten a esas leyes de la física? ¿O las leyes de la física se someten a esa composición de cuerpo que tú has formado, a esa fuerza? No, las fuerzas son las leyes. Las fuerzas que Por son eso, pues leyes. hijo, por eso. Lo que tú has mencionado se someten a las leyes. Pues. No, eso son las leyes. Las Por fuerzas eso, son pues, leyes. se someten a las leyes. Pues, ¿qué es una ley? Es una descripción de la Por realidad. eso, pues, hijo, por eso, pues. De acuerdo. Pero- Amiguitos, sí, dime. Pero, o sea, ¿en qué momento? O sea, yo te pedí la explicación de la materia. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué es la materia exactamente? Vuelvo a repetir. Todo cuerpo que tú puedas demostrar a través de un método inductivo es materia. O sea, las fuerzas son materia. La fuerzas son materia. Mira, ve, no puede existir un grado de fuerza sin que haya energía. Pero usted me ha dicho que las fuerzas son materia, ¿sí o no? Son Vuelvo a materia, repetir. Pero no me dice. Pero, ¿sí o no? pues sí, Materia escúchame, es energía, la energía es Mira, materia. Las para dos que cosas haya- lo mismo. para que haya un determinado grado de fuerza, tiene que someterse a la energía. Si no hay energía, no hay grados de fuerza. ¿Y de dónde procede la energía? Amigo, ¿de dónde procede? No puede existir energía sin materia, ni materia sin energía. Entonces todas las energías proceden de la materia. Por eso, Materia pues, sí. primero, primario. Por eso estoy hablando. A ver, en física, cuando se habla de energía desigual, la masa, la velocidad, cuando hablamos de eso, o sea, los físicos hablan de eso, hablan que la materia se transforma en energía, pero nunca la energía se transforma en materia. Siempre hay una pérdida de materia con respecto a la cantidad de energía en el universo. La materia se desintegra y nunca Pérdida. se convierte. ¿Sí? La materia se desintegra. O sea, desaparece. Exactamente. Transforma. Desaparece, deja de Óigame, ser. Lo que se mira, crea son escúchame, energías. pues, mira, ve. Si desaparece, va a un campo fijo, ¿verdad? No, deja de ser, deja de existir, deja de mucho. Pero escúchamelo, mira lo que me has dicho. Desaparece. Entonces dame un físico que cuestiona la Lavoisier. Lavoisier no es físico. Por ejemplo, Sean Carroll, Stephen Hawking, Bien. Steven Weinberg. ¿Hawking qué dice? ¿Hawking es materialista o idealista? No, él es físico. O sea, Los bien, físicos- pues, los filosóficamente, ¿qué es? físicos- No, él no es filósofo, él es físico. Oye, amigo, yo no soy filósofo. El hecho que yo defienda el materialismo quiere decir que todavía yo tengo que ser filósofo. No, pero usted No, está pues. mencionando un físico y lo está colocando Albert- dentro de la filosofía. Albert Einstein Es muy fue, diferente. escúchame, sí, mira, Albert Einstein fue filósofo, Físico, no fue filósofo. no fue filósofo. Pero él, ¿qué defendía? Filosóficamente. ¿A dónde se No inclinaba? opinaba. A Spinoza, pues, ¿qué es Spinoza? Pero es Idealismo, panteísta. pues, papá, idealismo. No, pero es panteísta. Entonces, El panteísta todo, está en contra del teísmo. todo hombre necesariamente puede ser un físico, matemático, lo que sea, pero filosóficamente no necesariamente es materialista, puede ser idealista. Y Hawking habló del Big Bang y del Big Crunch, y cuando la prensa mundial lo abordó y le dijo, si la materia tiene un principio, si el universo tiene un principio, ¿usted qué encontró para empezar? Explíquenos. ¿Qué dijo? Singularidad. Dijo de que eso todavía lo estaba estudiando. Y cuando Hawking murió, ¿qué dijo? Le pidió perdón a la humanidad porque lo que le había dicho era una mentira. Y dijo ahí que Dios no existe. Hawking,
Claro, está bien. Entonces, ¿de qué Y estamos hablando? justamente su colega, Diego, su maestro que fue Roger Penrose, ganó el premio Nobel en el 2020 Sí, pero- para corroborar justamente que la teoría de Hawking era pero- real. pero Y si eso- Hawking estuviera vivo, le hubieran dado el premio Nobel a él. Pero- Hawking siempre tuvo pero eso es razón. lo que dice el capitalismo, ¿Qué Camilo. cosa fue lo que explosionó? Bien, bien. El Big Crush. La materia explosionó. Por eso, el principio, ese es el principio. Antes del Big Bang ya existía la materia. Y No, fue la pero- materia la que explosionó. Pero a Hawking le preguntan si para Hawking el universo fue a través del Big Bang, de la gran explosión. A Hawking le pregunta, ¿qué encontró? Y Hawking ha debido responder lo que tú dices. Y Hawking dijo, no, todavía no encuentra el resultado. Una pregunta más personal, disculpa, porque ya he debatido un par de veces anterior. ¿Por qué siempre cuando conversamos o tratamos de hablar de ciencia, no sé por qué jala a Dios y lo mete acá como para darle puñetazo? Cuando en realidad yo trato solo de hablar de Es ciencia. que tú no has debatido nunca conmigo. Esto no es un debate. Ya es un soliloquio, supongamos, pero Un dentro de debate, estos mira, soliloquios, ¿por qué escúchame, siempre Dios? escúchame, mira, un debate lo dicen los filósofos. Un debate es de dos cuerpos opuestos. Yo, por ejemplo, defiendo la economía planificada colectiva. Para que haya un debate contigo, tú tienes que defender lo opuesto. Dos cuerpos opuestos, pero por ejemplo, Por eso, si no, no hay debate, pues sí. pero dos cuerpos opuestos se aniquilan. Pero eso dicen los filósofos, pues sí. No, eso dicen los científicos, la materia y la antimateria se aniquilan y suman cero. Que la materia y la antimateria son los mismos. ¿Qué es la antimateria? ¿Qué No, se le llama pero, antimateria? por ejemplo, o sea, La antimateria también es materia. Claro, claro. Es la materia contraria a la otra materia. Lo que son las antipartículas. Lo que estamos hablando, Pero la materia se transforma. lo que estamos No hablando, desaparece. escúchame, La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. mira, ¿sabes por qué? de lo que estamos, Lo voy a explicar. lo que estamos hablando es filosóficamente. No, pero hablando Lo que científicamente. dice el amigo es cierto. La antimateria y la materia son los mismos, pero filosóficamente ya no. Filosóficamente es materialismo, idealismo. Ese es filosóficamente. Y sociológicamente es lucha de clases. Y para el contrario, no es lucha de clases. Claro. Tienes bosones, tienes tau, tienes los bosones y los muones que sostienen protones y neutrones y los electrones girando alrededor. Si el electrón cambia a positivo se llama positrón. Y si el neutrón se queda en neutrón mientras que su gravitón está juntando el aspecto positivo dentro del núcleo se vuelve negativo, automáticamente la materialidad se aniquila y no queda nada. Bien. Eso es La materia antimateria. nunca desaparece. Pero explícame. La materia nunca desaparece. No aumenta ni disminuye. Explícame la nada. Explícame la nada. No aumenta, se Eso no transforma. es tema, pero Tú me has hablado de la nada. claro. Explícame la nada. Voy a explicar la nada. La nada filosófica es nada. No se puede hablar de nada. Cuando tú hablas en filosofía, lo voy a explicar. Lo voy a explicar. Cuando tú hablas de filosofía, cuando tú hablas en filosofía sobre la nada, los filósofos se ríen justamente porque dicen que no se puede decir nada de la nada. Ni siquiera puede haber un significado de la me nada. has hablado de la Es nada. un oximorón en filosofía la nada. En la ciencia, ellos adoptan la nada. Lo voy a explicar, ¿qué es la nada en científica? Estoy diciendo filosofía científica. ¿Entiendas, Jaime? En física. La nada en física. La nada en ¿Es física materia? es ¿O singularidad, no es materia. Bien. Si Singularidad. no es materia, ¿qué es? Son otras cosas que no se entienden exactamente. hasta ¿Cuál ahora. es, pues? ¿Cuál es? A ver, la Son otras pista. cosas que no se Bien, entienden. cuando encuentres esa cosa, me llama, pues, ya. Cuando encuentres esa cosa. Vaya, ya.